Esa mujer misteriosa. Hace algunos años teníamos una bodega de la constructora en la que trabajaba. Estaba enseguida de la gasera, que está antes del puente Douglas, entre Guaymas y Empalme, Sonora. Decía que sucedían cosas no muy fáciles de explicar. Había quienes decían que escuchaban ruidos extraños, puertas, pasos, que se les aparecía una mujer de blanco, sin importar si era de día o era de noche. No fueron pocas las historias, y todos los veladores renunciaban por la misma razón. Y así fueron pasando los meses hasta que llegó un velador que duró bastante tiempo trabajando. Los compañeros no querían comentar con él las historias para evitar que la sugestión o el miedo lo ahuyentara y dejara el puesto como los veladores anteriores. Pasados un par de meses y ya en confianza, él mismo platicó de manera apacible en medio de una charla donde se prestó la ocasión que veía una mujer caminar a la orilla de la carretera, que en ocasiones la aparición era inclusive dentro del terreno a escasos metros de donde a veces él se encontraba. Pero él decía que simplemente no le hacía caso. Trataba de ignorarla, e inclusive en ocasiones cuando los ruidos o el presentimiento le hacían saber que la mujer estaba cerca, el velador le dirigía palabras a la nada, como platicando con ella, aunque no la viera necesariamente, para hacerle notar que no le temía. Cuando escuchamos de su voz las mismas historias de apariciones que contaban los anteriores, sin que a éste se le haya enterado antes, aún con la naturaleza o el tono despreocupado en el que lo decía, a mí se me ponía la piel de gallina. En una ocasión, hace unos meses, un reportero de redes sociales publicó un en vivo donde reporteaba sobre un chofer que durante la noche se había salido de la carretera. Lo habían encontrado al amanecer, muerto de miedo, debajo de un tráiler que estaba estacionado cerca del aparente accidente. Y bueno, era la misma zona donde un par de años atrás estaba la bodega donde sucedieron antes las apariciones y los relatos del velador. El chofer, a decir del periodista, en su nota, no decía mucho, casi no hilaba palabras, y las autoridades que llegaron al lugar contaban al periodista que este solo decía que una mujer se le había subido a su camioneta y que lo asustó tanto que derrapó fuera del camino. Cuando fueron a ver el carro, una camioneta tipo pick-up, esta efectivamente se encontraba varada entre los matorrales, a más de 20 metros fuera de la carretera. Solo que también se percataron de un extraño e importante detalle. No había huellas ni de llantas, ni de derrapes, ni tampoco hierba dañada o con indicios de la trayectoria del carro entre él y la vía. Como si hubiese llegado al punto final sin tocar el suelo. El lugar donde se encontró el pick-up fue justo en el predio al costado oriente de la bodega, a escasos 50 metros de ella.
Obviamente, les compartí la liga del reportaje a mis compañeros, quienes no dudaron en hilar una historia con otra, acrecentando así el recuerdo de aquellos veladores y sus cuentos de visiones de aquel fantasma. Pero bueno, después de todos estos hechos y habiendo escuchado cómo el reportero aquel hacía alusión a una vieja leyenda paranormal de la zona, a la que se refirió como la mujer de las batuecas. Ya interesado en el tema, encontré un relato sobre esta leyenda urbana en la que leí que en ese lugar se encontraba una especie de zona roja, al parecer por allá de la primera mitad del siglo pasado, y de la existencia entonces de bares y centros nocturnos donde probablemente habían sucedido hechos violentos, donde perdiera la vida más de una mujer, y que alguna de estas también se le adjudicaban las apariciones y las historias que tomaran fuerza a raíz de algunos relatos originados por allá en los años 70. Hoy, en las ruinas de los lugares de aquella desaparecida zona, a decir del relato leído, todavía existen y es probablemente uno de ellos donde se encontraba nuestra bodega. Habría que averiguar un poco más.